A ver, Mariela, acabo de activar tu micrófono. Te pido que comiences la presentación para ver si podemos escuchar. Si quieres puedes activar tu cámara y así te vemos. Un segundo que estamos resolviendo un problema técnico con Mariela. Comenzaremos en breve. Mariela, ¿tú me escuchas? Ah, pero tenemos problemas. No logro escuchar. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto, Mariela. Bienvenida. Ok. Sí, Entonces voy a utilizarlo así sin los audífonos. exacto. ¿Me Te escucha doy bien? la bienvenida. Puedes comenzar con la actividad de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Gracias, Jorge, por la participación y la oportunidad de poder compartir y aportar acá un poco en esta Semana Internacional del Coaching. Y bueno, dar un poco de estos conocimientos y más bien así como lo que he estado formando y en lo que realmente creo, ¿no? Escucho un eco, Jorge, no sé si... Sí, voy a estar atento a silenciar los micrófonos. Ajá. ¿Y ahora? Ajá. A ver si ahora. Bien, y una de las cosas que he querido compartir con ustedes gratamente es mi convicción, porque ni siquiera sé si es una teoría, ni siquiera sé si va a formar parte de una estructura, pero que ha ayudado a cantidad de personas que he tenido la oportunidad de ayudar en consulta como coach, como terapeuta, y es llevar a las personas a este concepto tan importante como es la vida de hoy, la vida del presente, la vida del aquí, y ni siquiera del aquí y ahora. Nosotros trabajamos el aquí, el sentido del aquí en estos momentos y no en otros, sino en estos momentos, ¿no? Entonces, luego darnos cuenta que hay una trayectoria y hay todo un proceso que nos lleva a estar en el hoy, en el momento, y darnos cuenta que muchos de esos momentos realmente hacen y han formado todas nuestras vidas, ¿no? Entendiendo que, a ver si puedo pasar acá, la lámina. Para pasar la lámina solo debes darle con la flecha hacia adelante del teclado. Sí, eso estoy haciendo, pero algo pasa que no. Déjame ver. Déjame ver qué sucede. Ajá, ya. Ya se colocó ahí. Bueno, entonces fíjense, de quien quiero hablarles es del tú, del tú. Los psicólogos por lo general hablamos del yo, ¿sí? Pero aquí es tan importante que realmente sepamos que de lo que nos estamos refiriendo es a tu persona, es a tu cuerpo, es a tu mente, es a tu forma de pensar, es a tu forma de sentir, es a lo que tú decides, ¿no? En cantidad de conferencias y en cantidad de talleres terminamos concluyendo la importancia de la responsabilidad del trabajo propio. Entonces aquí ni siquiera quiero que se confunda con el yo, porque no es del yo que estás hablando, de otro yo que tú estás hablando, sino que eres tú. Y una de las convicciones más grandes que se inicia en este proyecto es que tú eres producto de tu producto, es una afirmación. Tú eres producto de tu producto. Significa que lo que tú eres en estos momentos y lo que te está sucediendo en este momento, en este instante,
no es más otra cosa que lo que tú has producido y tú has fabricado mentalmente y físicamente. Entonces, qué interesante es eso, echarnos la culpa completamente. No es la culpa, es la responsabilidad que tenemos todos nosotros de asumir que somos los únicos responsables, que el cerebro, nuestro cerebro solamente nos hace caso a nosotros y no le hace caso a otro cerebro, que nuestro cerebro no tiene la posibilidad de hacer conexiones neuronales con otro cerebro internamente, ¿no? Sino que tiene la posibilidad de hacer sus propias conexiones neuronales. Que así otra persona quiera introducir un aspecto negativo o positivo en tu cerebro, la única persona responsable de tú hacer las interpretaciones adecuadas e inadecuadas que has venido teniendo ha sido tú. Así que tú el único responsable, eso es una muy buena noticia, porque las cosas afuera, la situación no tiene que cambiar para que tú encuentres lo que tú quieras encontrar y tú armes lo que tú quieras armar de tu cerebro. Ese poder mental, en estos días analizábamos o conversábamos acerca de este tema y decíamos, qué increíble cómo a la mente puede hasta causar tantas enfermedades, ¿no? Y hablábamos de el vitiligo, hablábamos de la psoriasis, hablábamos de la alopecia, hablábamos de todas estas afecciones cardiovasculares, incluso la hipertensión, todas estas enfermedades, cómo están relacionadas con una forma de pensar. Entonces, qué sano es tener nuestro tú bien claro, ¿no? Y no hay cosa más difícil y más importante que el trabajo con uno mismo. Y de eso estamos trabajando. Un real coach es una persona que no se cansa de trabajar. Un real terapeuta es una persona que tiene que saber que la persona que tiene que esculpir es a sí misma y que justamente por esa actitud y esa abnegación que tenemos de descubrirnos, de conocernos cada día más, es que podemos entender la filosofía de lo que está en el cerebro de otra persona y solamente nos queda entender, porque no podemos influir en las decisiones del otro, pero sí podemos educar constantemente, educar, informar acerca de cómo el ser humano tiene que hacer su propia escultura. No permitas, nadie tiene el martillo, nadie tiene el cincel. A mí esta imagen me impresiona mucho. Cada vez que la veo, por eso la utilizo, ¿no? Y me impresiona en la seriedad de su trabajo, en cómo somos nosotros los donde sabemos esculpir, en qué lugar tenemos que esculpir, en qué lugar tenemos, con qué fortaleza tenemos que hacerlo, con qué delicadeza, incluso qué aspecto de nosotros tiene que ser trabajado tan delicadamente. Y así es también el cliente que tengamos frente a nosotros como coach, hacerle sentir que él es el responsable de ver eso y que te indique a ti como coach, mira, allí me duele, ¿sí? Entonces, allí me duele significa, entonces, ¿qué vas a hacer? Perdón. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese dolor? ¿De qué vas a hacer? Lo voy a hacer más suave, lo voy a hacer, pero jamás permitas que te hagan la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque el único que sabe es el otro, ¿no? Y así entendemos el proceso de acompañamiento puro, el proceso donde no hay juicios de tu parte, el proceso, y aquí estoy hablando un poco de esas funciones de coach que yo digo que nunca están de más repetirlos y conversarlos, porque sencillamente tenemos que entender que no es nuestro el proceso, que el proceso es del otro, ¿sí? Entonces, bueno, el trabajo más difícil y el más importante es el que hacemos con nosotros mismos. Y un coach trabajado es sencillamente aquel coach que puede lograr ver lo que está dentro de la otra persona. Y hay una expresión que la he hecho muy mía,
que es nadie ve afuera lo que tiene adentro. Y es algo así como si yo tengo un coachí y un coachí o un cliente, y ese cliente me dice, me habla en mandarín, por ejemplo, yo no le voy a entender absolutamente nada. Y no le voy a entender absolutamente nada porque yo no tengo ni la primera letra de mandarín en mi cabeza. Yo no sé cómo se escribe eso, ni sé cómo se pronuncia. Entonces, si eres un coach, que hay muchas cosas dentro de ti que no sabes cómo se hacen, que no sabes cómo, qué letras tienen, que nunca has explorado eso en ti, imposible que tú puedas ver ese trabajo que el otro está esculpiendo. Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros en este hermosísimo trabajo como terapeutas y coach de entender este paso? Quería como que reafirmarlo y quería como que hacer ese hincapié acá. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es un proceso, ¿sí? Y es esto, es mi historia en la trayectoria de búsqueda de muchos presentes, ¿no? Entonces, comentarles un poco que cómo veo este proceso de la sumatoria de muchos presentes, qué es lo que pasa acá. Y vamos a ver tres fases, ¿no? Tres etapas, básicamente. Y esta sería la primera etapa, ¿no? Y una primera etapa comienza, y así lo he visto con mi experiencia en 25 años atendiendo pacientes, atendiendo clientes que están haciendo su trabajo, y ha sido también observándome a mí misma bajo la misma teoría acerca de que lo que ya hoy en día veo que antes no veía y que sigo viendo porque precisamente el trabajo de esculpir es constante, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo lo podemos analizar acá? Vamos a hablar un poco que todo este proceso de la trayectoria en la búsqueda de muchos presentes se inicia con un yo decido introyectar. Se inicia con eso. Se inicia con yo decido verme hacia adentro, ¿sí? Yo decido que la persona más importante que se tiene que descubrir y que tengo que conocer, y lo que tengo que conocer no está afuera, sino que está adentro. Tengo que conocer cómo duele, cómo se siente, cómo acaricia, cómo un pensamiento se fabrica, qué tipo de pensamientos tengo. Y tengo que conocerlos tanto como creo conocer los pensamientos de otras personas. Tengo que decidir introyectar, es decir, cambiar este foco que está acá hacia adentro, como lo hemos visto, ¿verdad? Pero ese proceso de introyectar, y una vez que tú decides introyectar, que lo puedas hacer solo en la tranquilidad de ti, de tu espíritu, ¿verdad? Meditando, reflexionando, quedándote quieto, queriendo ver qué pensé y qué sentí. Es la pregunta de la estructura cognitiva a nivel psicológico que debemos hacernos. ¿Qué pensé y qué sentí? Y cada minuto, no tengo que estar aislado, no tengo que tener una alfombra de yoga, no tengo que tener música específica. No tengo, esto es algo tan constante y tan que no puede perderse la oportunidad, que lo que tú haces es decidir introyectar en un momento determinado, en un momento donde tú comienzas a verte hacia adentro. Pero cuando eso pasa, lo que tú encuentras hacia adentro, cuando tú te haces la pregunta, yo decido que introyectarme y yo, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Tú te encuentras en una etapa de turbulencia y lo que más miedo te da, te das cuenta que dentro de ti, cuando decides introyectar, hay mucho miedo. Y eso es lo primero que te da miedo de ti mismo. Fíjense lo que estoy diciendo. Tenemos que superar esta etapa para poder llegar a nuestro presente. Porque lo primero que encontramos son dudas. Y la ansiedad cognitivamente es duda, es dudar acerca de algo. Entonces, ¿quién soy yo? Es una duda. ¿Qué estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? ¿Es lo adecuado? ¿Es lo inadecuado?
¿sí? Entonces hay percepciones de amenazas que te llegan a tu mente y tú tienes a veces dos alternativas: salir corriendo de ti mismo, que la mayoría de las personas se les hace muy difícil meterse en lo profundo de sí mismo, o quedarte allí y superar esa emoción. Y yo te invito a que la superes, a que identifiques qué te da angustia, a que identifiques cuál es la ansiedad, cuál es la duda, qué es lo que no tienes respuesta. Y no tienes respuesta porque la respuesta no está en lo superficial, está en la introyección real. Está un poquito más profundo de ti, pero es cuando superes algunos pasos, ¿sí? Entonces, ¿cómo superar el miedo? El miedo se supera afrontándolo. Métete dentro de ti y querer explorar es a ti mismo. Saber que no todas las dudas que tienes las puedes responder en ese momento y que ya vendrán esas respuestas para que la ansiedad de ti mismo se minimice. Soy una buena persona, soy una mala persona, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo incorrecto, esto es lo que debo hacer, esto es lo que no debo hacer. O sea, es increíble la cantidad de dudas que tenemos que tener, pero la duda es ansiedad, así que tú no pasas a estar tranquilo contigo mismo hasta que tú no pases este camino de la turbulencia. Cuando tú has superado el miedo, porque te diste cuenta que el miedo la única forma era afrontándolo y entendiendo que no todas las dudas tienen respuesta en ese momento, entonces puede llegar a ti, y esto sí es opcional, puede llegar a ti un momento de tristeza. Y la tristeza, ¿por qué de tristeza? Fíjense, y entendiendo el control de las emociones, que es la teoría que está involucrada aquí como inteligencia emocional de Goleman, ¿verdad? Entendiendo que la tristeza son pensamientos de pérdida. Entonces, cuando nosotros experimentamos pérdida, ¿y de qué estamos experimentando pérdida aquí? Ya sabemos que somos diferentes, que cambiamos de un estado a otro, que nos dimos cuenta que toda la vida o mucha parte de la vida hemos estado responsabilizando a otros de lo que nos está pasando y ya no somos iguales. Cuando tú vences el miedo, ya tú pasas a una etapa diferente y la pérdida puede ser estar despidiéndote de aquella etapa de inmadurez, de inestabilidad emocional. La pérdida puede ser estarte despidiendo de costumbres que no eran las adecuadas. Saber que si estás caminando en una trayectoria para buscar muchos presentes adecuados para ti, tú puedes hasta caer en depresión para entender bien qué es la depresión, ¿verdad? Es un nivel de tristeza. La depresión no es una emoción, es un diagnóstico. Y si nosotros experimentamos mucha pérdida, nos tomamos en cuenta y nos damos cuenta de todo lo que hemos perdido, porque para avanzar un proceso tenemos que hacer contacto con nosotros mismos y podemos tocar todo lo que hemos perdido. Y si eso que hemos perdido no lo hemos elaborado en un duelo adecuado, nosotros podemos caer en una etapa de depresión. Es malo, hay que evitarlo, hay que salir corriendo, ¿no? ¿Quién dijo que la etapa de turbulencia no era sencilla? Nadie. Pero es algo que tú tienes que superar para irte a un siguiente nivel tuyo, porque no es un nivel de otra persona, es un nivel donde tú puedes encontrarte contigo mismo. Tienes que saber cuáles son tus miedos, cuáles son tus tristezas, cuáles son tus pérdidas, y si esas pérdidas tú las has convertido en un nivel de aceptación máxima para que se conviertan en una gran ganancia, porque lo contrario de pérdida es ganancia. Entonces, hasta que tú no experimentes ganancia de experiencia, ganancia de habilidades, ganancia interna, ¿sí? Hasta que tú no encuentres de la pérdida la ganancia, no pasas a una siguiente fase. Pero vamos a ver, la siguiente fase de repente no es tan turbulenta como esta que les estoy diciendo, pero el que evite el miedo
no llega a introyectarse. El que evite la tristeza no llega a introyectarse. Aquí debemos afrontar miedo y tristeza. Y nos vamos a la segunda etapa. La segunda etapa, la llamo la etapa del mindset, ¿verdad? Es una etapa que está relacionada con la esperanza, está relacionada con la aceptación. ¿Por qué? Porque ya tú pasas y entiendes que el miedo que experimentabas no es tan miedo, no es de tanto temer, porque identificaste la amenaza y te diste cuenta que esa amenaza era lógica o era ilógica, era irracional y la superaste, o que esa pérdida era completamente real, pero que la pérdida la querías convertir en una ganancia para tu vida, cuando así es cuando tú identificas el gran aprendizaje que tiene un proceso de duelo, por ejemplo, el gran aprendizaje que tiene el proceso de aceptación. Todo lo que nosotros aceptemos, inmediatamente que viene un aprendizaje. Y es aquí en esta segunda etapa donde tú experimentas una sensación de yo soy capaz. Yo soy capaz, ¿por qué? Porque manejo el optimismo, ¿sí? Y comienzas a ver emociones positivas, comienzas a ver emociones que son adecuadas y comienzas a manejar. La única forma de manejar el optimismo es manejando la esperanza, ¿sí? Es un tema que también me encanta y yo creo que necesitamos tener siempre ese nivel de esperanza en nuestra vida, en nuestra mente. Y en ese momento donde tú introyectas y dices, dentro de mí hay esperanza, y no es que está afuera, sino que sencillamente este es el mí mismo, el tú, ese tú grandísimo que estamos explorando, donde hay pensamientos de optimismo. Yo les pido a las personas que cuando el optimismo llegue, cuando la esperanza llegue, no la dejes ir, quédate con ella. Y porque es la única forma de pasar a un siguiente nivel, que serían las oportunidades. Mientras no hay aceptación, mientras no hay pensamientos positivos, tú no exploras oportunidades dentro de ti. Qué interesante esto, que para ser resilientes debemos convertir nuestras adversidades en grandes oportunidades, pero solamente logras ver oportunidades si has superado la primera etapa, que son los miedos y que son las tristezas y ese manejo de pérdida. Ahí es donde llega la aceptación completamente, donde tú, una vez que encuentres y que identifiques la oportunidad, la siguiente fase que tú pasarías es a manejar la emoción más pura que el ser humano pueda tener. A veces hay personas y hay autores que dicen que es el amor, pero es que el amor es una consecuencia de quererte, incluso con todas esas emociones positivas y negativas, ¿sí? De quererte y de querer, ¿verdad? Y de amar y estar relacionada también con la alegría y la satisfacción. Pero la emoción más pura que el ser humano pueda experimentar y que siempre está allí con nosotros, independientemente de cualquier situación, es la alegría y la satisfacción, ¿sí? Cuando tú te experimentas que eres capaz, es porque tú manejaste una pizca de optimismo, se te prendió la luz de la esperanza, porque a mí me parece que la esperanza es una luz y no es una luz muy sensible, pero que está dentro de nosotros. Todo esto está dentro de nosotros. Y así tú puedes ver oportunidades para aceptar lo que está afuera, incluso lo que está dentro. Y cuando eso llega, fíjense que al cerebro le encantan escuchar cosas lógicas. Al cerebro le gusta que las cosas calen y que tengan una explicación completa ante toda la situación. Por eso es que lo que automáticamente llega, así como llega automáticamente el miedo también, porque eso llega y ni nos damos cuenta, automáticamente también tenemos por inteligencia emocional, la alegría llega a nosotros. Es eso que nos hace sonreír, es esa idea como que
que nos hace abrir los ojos, es ese insight que dice, yo valoro y agradezco. ¿Sí? Esa valoración y agradecimiento, dice Luisa Hay, que no hay ninguna persona que esté en valoración y agradecimiento y que finalmente esté en depresión, imposible. Así que en la alegría nosotros estamos valorando y agradeciendo lo que está pasando en este momento. Y eso es el primer contacto de un presente. Pero Mariela, hay que pasar por todas esas etapas, eso es así, pasas, te da miedo, te da susto, lo entiendes, lo comprendes, sigues adelante, se te viene la mente de una actitud positiva a tu mente, tú la conviertes en una gran oportunidad, pero es que si se me ocurrió esa idea, ¿por qué no la llevo a mi nivel de aceptación y de oportunidad? Y cuando tú estás trabajando en eso, definitivamente lo que te da es alegría y satisfacción, ¿sí? Entonces vamos a entendiendo esta etapa, es la etapa de yo soy capaz, es la etapa de que definitivamente estamos en el proceso, estamos caminando. Ahora, todo esto que vemos acá está dentro de nosotros. No hay ninguna persona que no sea capaz de tener esperanza, no hay ninguna persona que no sea capaz de convertir ideas optimistas en oportunidades. No hay ninguna persona que la alegría no sea una emoción que esté interna. Incluso hasta el más deprimido tiene la oportunidad de salir de eso, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente fase, que sería nuestra tercera fase de introyección, ¿no? Y ya cuando nosotros sentimos esa alegría, podemos quedarnos en la alegría y experimentarla, sencillamente, sonreír y decir, sí, hay algo bueno, ¿sí? O sí, yo deseo ser amorosa, yo deseo ser una buena persona, sí, yo me voy a convertir en una persona de oportunidades, ¿sí? Pero te puedes quedar allí en la alegría. Y dice John Maxwell, y aquí lo copio de él, y porque me parece que en su libro de la intencionalidad lo dice tan claro John Maxwell, que si tú no tienes la intencionalidad de amar, no amas. Qué increíble, ¿no? O sea, si tú puedes ser amable, pero no es que eres amable y ese título te lo dieron para toda la vida y no eres amable en todos los momentos, y todos los momentos es un momento diferente, ¿sí? Tú dejas de ser amable cuando tú ignoras ayudar a una persona a entrar o abrir la puerta porque estás distraído pensando en otra cosa, tú allí no fuiste amable. No, pero no tuve la intención de no ser amable, pero tampoco tuviste la intención de ser amable. Así que la intencionalidad con la que decidas hacer las cosas definitivamente es el punto de partida para trascender a vivir profundamente ese momento presente, ese momento del que quisiera muchísimos en mi vida. Y me he estado acostumbrando a manejarme desde las emociones, ese control emocional, saber que tengo que pasar por la etapa de turbulencia para entrar a esa etapa de soy capaz, para definitivamente ahora sí tomar el control de la vida. Mi eterno yo presente, en este caso, lo que yo busco es tranquilidad, y cada quien puede buscar su eterno yo, qué es lo que realmente está buscando. Se inicia con una intencionalidad. Decido ser, es la palabra. Así como cuando les dije en las emociones del miedo que nos tenemos que preguntar qué pensé y qué sentí, en la intencionalidad tú te preguntas, decido ser. Y no es hasta que no tomes una decisión que no hay un paso acerca del aprendizaje y el crecimiento, porque allí es donde nosotros necesitamos accionar y caminar hacia el aprendizaje y el crecimiento, tomando en cuenta que las necesidades básicas psicológicas humanas nos hablan acerca del control, de la seguridad, de la importancia, y en una quinta habilidad nos habla del crecimiento. ¿Qué es esto? Aquí intencionalmente esto es el punto de desarrollo humano. Ninguna persona puede estar
en su momento presente, desarrollándose como persona, si está enfocada en el miedo, si está enfocada en la tristeza, si está enfocada en otro aspecto que no tenga que ver con ahora tengo la intencionalidad de crecer en este aspecto, ¿sí? Y viene una etapa que es la etapa plus de las necesidades, que es la contribución y la trascendencia. Y la etapa plus es porque si tú vives un momento presente y ese momento presente que tuviste, ya tuviste un pensamiento optimista, ya lo aceptaste, ya avanzaste en tu proyecto y tuviste la intencionalidad de tener tu mejor acción, decidiste desarrollarte en esto, llega el momento donde tú lo que deseas es ahora sacar ese punto de aprendizaje que tienes adentro hacia afuera. Y a eso lo vamos a llamar contribución. No puedes contribuir si tú no has pasado por este proceso. No puedes contribuir si tú no has aprendido y si no tienes la intencionalidad de desarrollarte, de hacer un desarrollo en eso. Contribuye con lo que tú has pasado por el proceso, porque si no, estás contribuyendo cosas que todavía tú estás en proceso de trabajar. Por eso es que eres tú la persona que se tiene que esculpir primero. Eres tú el trabajo es contigo internamente. Y solamente así, lo que saldrá de ti a nivel de ejemplo, porque no necesariamente tienes que estárselo enseñando a otro, sino que sencillamente tu misma corporalidad, tu misma convicción, tu misma expresión, tu misma claridad. Y solamente en la contribución puedes encontrarte a otro tú que también haya pasado automáticamente y naturalmente, porque así es nuestro cerebro de fabuloso, que hasta naturalmente pasamos por este proceso y entendemos y nos encontramos con otro o otra persona que sencillamente esté contribuyendo y hay un intercambio de conocimiento y de claridad. En ese momento, tú estás teniendo un momento presente ideal, porque no es cualquier momento presente. Es un momento presente que tú lo hayas trabajado. Es un momento presente y aquí no hablo solo de meditación, no hablo de una introyección que necesite una alfombra de yoga. No hablo de horas de comprenderte internamente. Yo utilizo estas técnicas muchísimo más para disfrutarme internamente o para disfrutar de la paz y de la tranquilidad. Yo hablo aquí de que tú estés viviendo realmente lo que tengas que vivir, de la forma que tengas que vivir, con la emoción que tú hayas decidido intencionalmente vivirla y comprendiéndote. La sumatoria de muchos presentes es una conciencia clara. Es la conciencia más clara que tú puedes tener de por qué tú estás allí, de para qué tú estás allí, de que donde tú estás experimentándote es el mejor lugar donde estar. Y eso se parece muchísimo a lo que es una paz completa. Total que si nosotros acostumbramos a nuestra mente a tener un proceso, a entrar en proceso de turbulencia, a superar el momento de turbulencia, porque si no lo superas, lo evitas, a encontrar ese optimismo que también está dentro de ti para manejar siempre la esperanza, para caminar hacia el crecimiento y cuando tengas un aprendizaje, no te lo quedes. Debes entregarlo en postura, en conocimiento, en oportunidad. Y eso es la trascendencia. Eso es como tus muchos presentes puedan trascender realmente y auténticamente. Nada más satisfactorio que estar entregando a otro algo puro y no contaminado, algo que realmente lo has trabajado, ¿sí? Esa es el proyecto de la sumatoria de muchos presentes. Aquí un presente implica las tres fases para llegar a un presente puro, a un presente real.
a un presente que contribuye y que trasciende. No es cualquier presente, no es saber que estoy aquí y que estoy aquí en estos momentos. No, no es sí, yo sé que estoy aquí, lo estoy tocando, pero ¿qué está pasando dentro de tu mente para que tú puedas disfrutar de muchos momentos de paz? Y muchos momentos de paz hacen una vida hermosa, hacen una vida completamente satisfactoria. Y yo creo que es nuestra responsabilidad como coach llevar esto a la mano de otras personas para enseñarles el camino e identificar en qué momentos del presente están ausentes. Porque una persona que esté experimentando percepciones de amenaza, ¿dónde está? En el pasado. O en el futuro amenazante, anticipatorio. Una persona que esté en tristeza está ubicado en el pasado. Quiere decir que no está en el presente. Total que si nosotros ayudamos a las personas a aceptar, a manejar adecuadamente la esperanza, a tener una intencionalidad de vivir el aquí, en ese momento, y que hacerlo esto un hábito, estamos ayudando a cantidad de personas a hacer una sumatoria de su vida de muchos momentos de paz. Esa es mi teoría. Entonces, bueno, con esto, no sé si hay algunas preguntas, pero con esto me gustaría terminar el proceso con ustedes. Les doy las gracias por su atención y tienen allí mi blog que pudieran encontrar algunos artículos de las cosas que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, agradezco mucho su atención. Mariela Arteaga, nada más escuchar tu voz calmada, sosegada, tranquila, ya todo lo que está pasando allá afuera, desde aquí se escuchan algunas detonaciones de algunos disturbios que hay cerca del instituto, pero nada más escuchar tu voz, esa voz suavecita, me llevó por ese camino de la tranquilidad, del eterno presente, me encantó. Y me llevo algunas frases hermosas de lo que has podido traernos, porque nos llevaste como por una matriz de cosas que podemos ir haciendo. Estoy consciente que transitar por el eterno presente no es camino fácil porque estamos acostumbrados, nuestro ritmo de vida, la cultura occidental, las ciudades, la forma como se desarrolla la cultura, nos hace pensar siempre o en el pasado o en el futuro. Entonces vivimos o así como tristes por algo que no pudimos hacer o como ansiosos por lo que viene y nos olvidamos de ese momento. Entonces, yo cerraría esta intervención con preguntarte qué herramientas desde la psicología y desde lo que tú conoces en temas de coaching podemos traer o podemos incorporar cosas como, se me ocurre, no sé, la meditación, que nos ayuden a mantenernos presentes. Hace poco estuve en un curso con Andrea Labrador y con Débora Guitar de corporalidad y ellas hablaban de sentir el cuerpo. A veces nos olvidamos de sentir y eso nos hace perder el presente. Entonces quería preguntarte qué otras cosas conoces que podamos nosotros de pronto googlear, buscar para ver si mantenemos ese eterno presente y poder vivir esa vida hermosa de esa sumatoria de muchos presentes. Así es, gracias Jorge. Fíjate que la sensación sentida, que es esa sensación que solamente tú sabes por qué la sientes, es solamente la descubres si te conoces muy bien a ti mismo. Entonces, para conocer muy bien lo que está pasando internamente, lo primero que tienes que conocer es cómo respiras, cuál es tu respiración, ver cómo respiras, a darte cuenta cómo es tu ritmo, a controlar tu ritmo de respiración, acelerar tu ritmo de respiración, a identificar en qué nivel tu ritmo de respiración actúa o decide esto o pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es saber cómo respiramos y después aprender a respirar adecuadamente. Por lo tanto, esto es búsqueda de muchos presentes, no tenemos que estar aislados o no tenemos que estar en unas condiciones de música espectacular, que son cosas sabrosas también, pero es en cualquier momento, hasta escuchando
yo les puedo decir que yo me relajo escuchando a una persona, ¿sí? Bueno, es mi trabajo, me encanta también hacerlo, ¿no? Pero cuando tú te metes a escuchar a una persona, pero la estás escuchando y estás controlando tu respiración, no te queda otra cosa que estar tranquila mientras hablas, tranquila mientras estás diciendo. Y los pensamientos les encanta que respiremos bonito. A los pensamientos les encanta eso porque no se encuentran con tormentas, no se encuentran con hiperventilaciones, no se encuentran con obstáculos es como si la mente quisiera que tú pensaras bonito, que tú pensaras adecuadamente. Entonces tienes que dejarle el canal adecuado y tienes que mantenerle el fluido de aire adecuado a esa circulación interna inicialmente para que todo en ti verdaderamente fluya. Entonces, primer paso, conocer sobre tu respiración. Y ya eso es como técnica bastante. Y eso es manejando, conversando, escuchando, viendo algo, admirando, utilizar la técnica de observar para que mientras observas los detalles tú respiras en forma adecuada. Entonces, la respiración sería un primer paso. Y luego nosotros tenemos que saber muchísimo, Jorge, de inteligencia emocional. Es el control de las emociones, conocer, y yo manejo 4 emociones básicas como Goleman, porque es mi tutor en inteligencia emocional, y Goleman nos habla del miedo, de la tristeza, de la rabia y de la alegría. 4 emociones, solamente 4 emociones. Las otras son inauténticas, las otras no existen, son inventadas por el hombre. Los celos no es una emoción que se trabajen. Yo no trabajo terapéuticamente los celos. Yo trabajo es el miedo que esa persona tiene. Entonces, saber que no es que hay tantas cosas que tengo que trabajar emocionalmente, no, solamente son 4. Conoce cuáles son tus amenazas, conoce cuáles son tus pérdidas, conoce cuáles son tus percepciones de injusticia, si son reales, irreales, si son justas, si son injustas, y conoce cuáles son tus satisfacciones y complácete a nivel de las satisfacciones. Entonces, las amenazas, afróntalas. Las pérdidas, encuentra ganancia. Las injusticias, entiéndelas y no le pongas a todos tu nombre. No te tomes las cosas a personal, porque no todas las injusticias dicen Mariela Arteaga, venezolana. No, no todas las injusticias. Hay muchas cosas justas que sí están pasando. Cada vez que la vida me coloca frente a mí una persona a quien ayudar, esa es una situación que me corresponde a mí, que también me está pasando a mí. Hay otras cosas que están pasando, pero también esa. Por lo tanto, la justicia tenemos que saberla manejar y tolerar y entenderla también. Y cuando la justicia realmente es la injusticia, está dentro de tu ambiente de influencia, tú eres capaz de manejar esa situación o no, y cuando no la es, ¿sí? Manejar esa situación. Y finalmente la emoción de la alegría, que es la satisfacción, y tú saber que eres tú el único que te hace feliz a ti mismo, eres el único que te hace llorar, eres el único que te metes amenazas en el cuerpo, en la mente, así sean esas amenazas reales, tú tienes que saber cómo afrontarlas. Si las amenazas son reales, tú tienes que buscar la mejor forma para saberlas afrontar. Diariamente yo me pregunto, ¿qué deseo hacer? ¿Cómo deseo vivir mi vida? ¿Qué quiero hacer en estos momentos? Eso es buscando momentos de felicidad. Eso es buscando momentos de tranquilidad propia. Y no es egoísmo, es porque de esa forma, únicamente de esa forma, yo puedo contribuir al otro. ¿Sí? Quiero contarte una anécdota y quiero comentarla, ¿no? Porque fue como que lo más terrible que yo tuve que superar a nivel ahorita mismo, en las cosas que estamos viviendo, ¿no? Hace dos meses aproximadamente,
salí de mi casa y experimenté la tristeza más grande, pero no es que eso sea triste, sino que a mí me dio tristeza, a otras personas le da rabia, pero a mí me dio tristeza ver a las personas hurgando en la basura, por ejemplo, y que pasaba un semáforo y encontraba a otra persona hurgando en la basura, y no solamente hurgando, sino comiendo de la basura. Y yo era llorar de un semáforo a otro. Y mis hijos me decían, mamá, pero no los veas. Y yo decía, no los puedo dejar de ver. Es increíble, o sea, no podía con mi tristeza. Y yo tenía que ir a dar un taller, yo tenía que atender personas y yo, por supuesto, llegaba con una tristeza inmensa. Ahora, yo sé que la teoría dice que para superar la tristeza, yo tengo que colocar la alegría delante de la tristeza. Wow, pero yo no puedo con esto, decía yo. Aquí como que la teoría no sirve. Imposible. A ver, Mariela, conscientemente tú tienes que alegrarte de ver a una persona hurgando la basura. Sí, así dice la teoría. No puedo. No puedo, pero tengo que poder, porque yo creo mucho en lo que es inteligencia emocional. Yo creo mucho en la teoría, ¿no? Entonces, bueno, llegó el día. ¿Cómo fue? Estaba en misa, fue como Semana Santa, y el cura nos dice, nos pone un reto y nos dice, no salgan con las manos vacías. Si hay comida para ti o tú estás comiendo, acuérdate del otro y sal con algo en la mano, ¿sí? Ah, perfecto, voy a hacer esto con los señores de la basura. Y lo hice con mis hijos, ¿no? La primera media cachapa que yo entregué en papel aluminio, la expresión de ese señor, de ese muchacho, la alabanza cómo miró al cielo y a quién le hablaría, me imagino, ¿verdad? Y la sonrisa en esa cara no se me olvida, por lo tanto ya es una adicción que mis hijos y yo tenemos de encontrarnos a una persona hurgando en la basura y decimos, ay, no encontramos a nadie. Ah, mira, ahí hay uno. ¿Por qué? Porque tengo algo para entregarle. ¿Qué hice? Convertí mi tristeza en la gran oportunidad de ahora alegrarme por ver a unas personas hurgando la basura. ¿Por qué? Porque dejé de ver que la injusticia social no era la que yo podía controlar, pero lo que sí yo puedo controlar es mi emoción, ¿sí? Y entonces, desde mi alegría yo puedo hacer muchas cosas. Por eso quiero compartir esta anécdota con ustedes, porque definitivamente fue la gran enseñanza. Eso fue esos días. Bueno, yo pude rescatar de tu respuesta varias cosas. Las anoté por aquí por el chat. Yo agregaría y escuchar a personas que hablen bonito como Mariela. Bueno, todavía tenemos tiempo, no sé si vamos a abrir los micrófonos del público, si alguien quiere comentar algo, saludar a Mariela, saludar acá en el público. Tenemos un espacio de todavía unos 8 minutos para continuar, y si alguien quiere preguntar por el chat lo puede hacer o puede abrir su micrófono y preguntar. A ver quién se anima. Por ahí escucho a alguien, pero muy bajito. Para hablar deben darle clic al botón en la pantalla inferior izquierda. Hay un botón que dice no silenciado o silenciado. Le dan clic para que abran el micrófono y puedan comentar. Bueno, de verdad que mi nombre es Isola, saludo a Mariela y a todos y a todas. Muy buena la información, gracias de verdad. Es bien interesante profundizar desde la experiencia que ella contó. Gracias. Gracias, Isola. Al finalizar este webinar a las 5:30 de la tarde, continuamos con nuestro ciclo de webinars, esta vez con la gente de la ICF Venezuela. Les coloqué el link de Zoom
allí en el chat, no requiere registro y pueden ustedes conectarse a escuchar. ¿Sí? Lo que deseen pueden conectarse a partir de las 5:30 con el link de Zoom de ICF Venezuela. A ver, ¿quién más se anima a preguntar, a compartir? Bien, Mariela, entonces te dejo el pase para que despidas a tu audiencia y no sin antes agradecerte por tu tiempo, por habernos regalado este espacio, estos minutos de tu formación como psicólogo, como coach, regalarnos toda esa experiencia y aquí y ahora y este presente tan bonito que hemos pasado en esta tarde contigo acá. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, gracias por la invitación y poder compartir y contribuir con todos ustedes. Y bueno, todos ustedes no tienen idea de cuánto han contribuido conmigo porque soy una esponja. Soy una esponja de todo, así que agradezco muchísimo todo lo que ustedes también me han enseñado a mí y me siguen enseñando. Gracias por compartir y querer vivir muchos momentos presentes y darte cuenta que si de pronto la vida en global, la vida social, no es lo que nosotros estamos queriendo y deseando y nos merecemos en estos momentos, pero sí la vida propia, increíble cuando valoramos y agradecemos tantas cosas hermosas que hemos hecho por nosotros mismos. Así que feliz tarde y que todo siga así de exitoso como todas las cosas que el CIEMS organiza y aquí estoy siempre en apoyo. Gracias, Jorge. Bueno, gracias a ti, Mariela. Me acaban de pasar un mensaje ahorita de la ICF. Para hoy a las 7:30 de la noche va a estar Juan Vera, quien es un coach muy reconocido a nivel de Latinoamérica, y va a estar hablando sobre la situación de Venezuela y cómo los coaches podemos afrontar todos estos temas de incertidumbre, y nos va a hablar de su experiencia vivida en los años de la dictadura en Chile, que afectó mucho a muchas personas y que hubo muchos muertos y todo ese tema. Entonces, no se pierdan el webinar con la ICF por acá mismo por Zoom. Simplemente entran al Zoom y se conectan con el link que compartí en pantalla. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la atención prestada y seguimos en contacto. Como les dije al principio, esta presentación fue grabada y será compartida con ustedes próximamente y les llegará un correo electrónico que tenemos todos los correos de ustedes cuando se registraron. Les haremos llegar la información para que puedan volverla a ver si lo desean o compartirla con las personas que ustedes deseen compartir. Gracias, Mariela, por este espacio. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta luego.